11:45. Estás en CNN Radio, estás escuchando No es para tanto hasta las 13 horas. Buen día, dice, soy de Quequén, Necochea. Saludos a todo el equipo. Tenemos picos de rating de Necochea. Aguante Neco, aguante Quequén. Oh. Sí, Vanina Gabrielo es la que no... Es mi creadora. La artista, Vanina. ¿Ah, en serio? Sí. Claro. Debe ser... Soy su proyección. Ok, dice, fue divertido bailar tango. Si G me hizo bailar a mí, a ustedes también. Sí, bueno, entonces. ¿Viste? ¿Qué puedo decir? No me puedo quedar quieto. ¿Qué? Sí. No sé. No se olviden de dejar likes. No, obvio que no. Bueno, saludamos ahora sí a nuestro veterinario de cabecera, el doctor Claudio Fronza, que tenemos en línea. Doctor, bienvenido, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo trató la tormenta? Y bien, bien, por suerte asustó un poco los ruidos, ¿viste? Tremendo, tremendo. Y por ahí viene mi pregunta. En principio, porque no sé si en realidad no es a un veterinario capaz, o no sé bien si hay alguna estrategia para cuidar a los animales cuando pasa, en este caso pirotecnia, o puede ser en este caso los ruidos de las tormentas que a veces se asustan, ¿no? Depende qué animal, no sé bien si esto es común o no. Sí, habitualmente es bastante frecuente que se asusten, en muchos casos, por los ruidos que generan las tormentas, la pirotecnia, las bocinas. En general depende mucho del acostumbramiento. Es decir, existen animales que muchas veces están en medios naturales donde eso ocurre, o sea que se crían, digamos, con esos, se familiarizan con esos ruidos y suelen ser más tolerantes. Pero lo que ocurre muchas veces es que esa situación se acrecienta con la edad del animal, porque el animal, que es netamente sensitivo, es decir, responde a estímulos y a sentidos, particularmente los 5 sentidos, ¿no es cierto?, que son el olfato, el oído, el gusto y otros más. Cuando sienten esos ruidos exagerados y con el paso del tiempo hay un deterioro neurológico, eso los asusta más, porque pierden, se sienten como disminuidos y en muchos casos reaccionan en forma mucho más grave. Ahora, ¿hay algún tipo de estrategia? Me acuerdo que en su momento poníamos la radio fuerte, poníamos música. ¿Eso ayuda en realidad o es peor? En general sí ayuda. Es decir, el animal se siente agredido y muchas veces busca estar en contacto con lo que le da seguridad, que es particularmente el dueño. El poner música fuerte a veces ayuda un poco porque es como un reflejo condicionado, que si el animal lo interpreta como que cuando esa música suena no existe daño para él. Es decir, justamente a nivel sensitivo es así como se manejan. Frente a un estímulo determinado, ellos tienen memoria y responden en consecuencia. Claro. Es decir, puede ser que es decir, o teniéndolo cerca o prendiendo, ya te digo, la música o la radio o lo que fuese, el animal relaciona como que lo que va a venir no le afecta. Es así. Y por supuesto, imagino dejar todo cerrado, porque puede pasar, ¿no? Que así es donde se pierden muchos animales, ¿viste? Siempre que pasan las fiestas vemos un montón de carteles de se me perdió, se me escapó, claro. Que es como una suerte de instinto, ¿no? Salir corriendo. Sí, habitualmente busca refugio, esa es la idea, ¿no? A veces se esconden abajo de un mueble o debajo de una cama, en fin, eso es. O uno los quiere aislar y se ponen peor, eso sí no hay que hacer. O sea, encerrarlos en el baño de última, decir, bueno, los aíslo o algo, no, digamos, No. siempre con uno.
En general no, porque en el lugar que es inadecuado y que ellos no están bien, se ponen peor, y entonces por ahí se lastiman rascando las puertas, o saltan a veces, como ocurre muchas veces, que ven un vidrio y saltan asustados. Entonces, en realidad lo que conviene en muchos aspectos, siempre van a encontrar un lugar donde se sienten más seguros, y tratar de dejarlos hasta que, digamos, pase el episodio. Claro. Esto venía a colación de, justamente me acordé ayer, que en mi caso particular tengo 2 animales. Uno se pone bastante nervioso y otro no, otro como que, bueno, busca un poco de refugio, pero no se pone tan mal en principio. Así que se me ocurrió hacer la pregunta esta. Estuvimos hablando varios en las 2 columnas que tuvimos acerca de, primero, adopción de un gato, segundo, más o menos conocerlo un poco como médico. Ahora bien, estaba pensando en la frecuencia que uno tendría que asistir al veterinario, porque hago mea culpa, en general uno va al veterinario cuando el animal tiene algún problema ya visible, ¿no? Pero es recomendable, imagino, hacer un chequeo cada cuánto tiempo. Sí, en general es una conducta que se viene modificando, es decir, en el trayecto de los años, en principio el animal solamente veía, te hablo años atrás, veía al veterinario para las vacunaciones antirrábicas que daban los organismos oficiales. Después pasó un poco, a medida que el animal se incorpora a la familia y dentro de nuestros afectos, empiezan las medidas de tratamiento, es decir, es más, hay un desarrollo importante de nuestra profesión en ese aspecto, que hoy está prácticamente, en muchos aspectos, quizás no específicamente aquí, pero está casi al nivel de, casi no, te diría al nivel de cómo se maneja la medicina humana, claro, en muchos aspectos. Si bien hay cosas que, eso lo hablaríamos en otro momento, nuestra profesión todavía no está muy desarrollada y muy institucionalizada, por ejemplo, las especialidades, que si bien existen, pero no formalmente muchas veces. Claro, un traumatólogo de animales, digamos, por decirlo de alguna manera, o un cardiólogo. Claro, claro. Por ejemplo, los títulos que hoy se expiden son, salvo en Buenos Aires, que está la especialidad en pequeños, que yo le comparto, en muchos casos hay especialidades académicas. Yo te cuento, mi hijo, que es profesional, que se recibió hace un año, está haciendo la especialidad en cardiología, justamente en La Plata, y el título es académico. Él accede al título de profesional, que le lleva 2 años y piquito, pero que no está institucionalizado como tal todavía a nivel de los organismos, digamos, estatales o privados. Claro. Es decir, dentro de eso, y contesta un poco lo que me comentabas, está la gerontología, que es justamente la especialidad que atiende animalitos ya más adultos y viejitos. Por lo tanto, a medida que el animal va aumentando su edad, sí que es conveniente realizar controles. En realidad no hay una tabla fijada al respecto, salvo que el animal tenga alguna patología en particular. Es decir, por ejemplo, volviendo al tema de los cardiópatas, perritos que suelen tener problemas cardíacos, sí se los monitorea mucho más seguidos, o perritos que tienen patologías endócrinas como el hipotiroidismo. Ahí sí hay un seguimiento, porque en base al seguimiento estipulas la evolución y la medicación, ¿no es cierto? Claro. Que muchas veces vas modificando. Obviamente eso ya se está instaurando y la gente lo va aceptando. Muchas veces a nivel profesional yo creo que el criterio lógico es no ir por delante de la ola, pero tampoco por detrás. ¿En qué sentido? Tampoco es necesario un animal que es sano y que es joven, digamos, abusar de determinadas prácticas que a veces, muchas veces, y esto va por una opinión personal, ¿no?, como médico, que es lo que pasa un poco a nivel humano, que a veces
Es decir, yo creo que muchas veces, no quiero ponerme a los colegas de Humana en contra, pero que muchas veces se exceden determinados estudios cuando a veces no se justifican. Claro. Es una opinión personal, ¿no? Que daría mucho para charlar. Entonces, bajo esos criterios, nuestra profesión también considera que, bueno, un controlcito, un animalito que tiene a lo mejor 12, 13 años, conviene, siempre apuntando a lo que es la parte clínica, básicamente, ¿no? Que es lo que genera el resto de determinadas opciones médicas que uno tiene. O sea, si uno lo ve bien al animal y la clínica, que en ese aspecto es soberana, es la que te puede indicar, bueno, mirá, vamos a hacer un chequeo, no lo veo bien, no come bien, en fin, se hace, obviamente. Claro. ¿El chequeo que involucraría? ¿Un análisis de sangre, como cualquier persona? Se hacen perfiles, sí, sí, te vuelvo a repetir, hoy tenés acceso a muchas alternativas médicas. Claro. Eso va un poco, primero va en relación al tipo de animal y a la predisposición. Es decir, porque hoy hay una estadística muy científica y cierta, donde vos sabés que determinadas razas van con determinados problemas. Sí. Eso ya está establecido. No quiere decir que si vos tenés una, qué sé yo, un dachshund, un salchicha, vaya a tener tu perro ese problema, pero en general tienen cierta predisposición a determinadas patologías. Entonces, cuando uno hace una revisación clínica y hace una extensiva y exhaustiva charla con el cliente, con el dueño del perro, que es el que te va a marcar los tips y los problemas que pueda tener, en ese caso vos decís, bueno, mirá, convendría hacer tal y tal estudio, pero básicamente son estudios muy básicos, simplemente, ya te digo, un chequeo de sangre, alguna que otra plaquita si necesita y punto. Ahora, con el correr del tiempo, hablando también vinculándolo con el alimento, está claro, creo que cuando es joven tenés el alimento para cachorros, ya después pasa a ser adulto, y ese alimento lo puedo usar hasta que nosotros descubramos que le cuesta morder. ¿Cómo hacemos para después hacer el otro cambio? Sí, te cuento. Eso responde a veces a un tema distinto. Es decir, los alimentos, eso sería otro tema también bastante largo para charlarlo, respecto a que tiene una cuestión comercial, o sea, hay un tema de marketing, okay, el tema de los alimentos, es decir, las marcas, muchas de ellas que tienen consideraciones comerciales más desarrolladas respecto al producto que fabrican, son los que generan muchas veces esas posturas relativas, porque te voy a repetir, hay alimentos que le puedes dar de por vida, que promocionan alguna marca y otros te lo segmentan en 4 etapas de la vida. Claro, está bien. Eso responde a otra historia, a una cuestión comercial, porque cada cambio de etapa es un incremento en el precio también. Acá, claro, sí, está bien, porque si es más viejo, cada vez es, o al revés, ¿no? Entre más joven, en la etapa intermedia es una transición y después te cobran un poco más dependiendo de... Exacto. Es decir, no obstante, te digo, hay estudios, sí, tienen un aval científico real, donde las determinaciones tienen, en algunos casos, hasta determinadas situaciones, tienen una explicación válida. Ya después pasa a un tema comercial. Es decir que a medida que lo pueda, yo noto que come bien, le doy el alimento ese hasta que me diga, hasta que vea, note lo contrario, digamos. Sí, aparte habitualmente el alimento consta de un montón de situaciones, o mejor dicho, consta de determinados componentes. Primero es la palatabilidad, lo tiene que aceptar el animal. Segundo es la materia prima que usan. Y tercero es el procedimiento que requiere esa materia prima para garantizar lo que te dice la etiqueta, que muchas veces es engañosa, porque muchas veces, te doy un ejemplo, hay alimentos que te dicen un 35% de proteína, pero en realidad lo que interesa es qué proteína es. Claro.
porque si la proteína es, por ejemplo, quitina, que es una proteína que se usa, que son los picos, muelen los picos de los pollos, Sí. eso es proteína, eso no es digestible. Sin embargo, si es harina de carne o son restos de subproductos de la carne, es otra historia. Por lo tanto, el rendimiento no es lo mismo 35% de una proteína de baja calidad a lo que es un 35% de una proteína de alta calidad digestible. Entonces ese engaño está dentro muchas veces del producto. Me adelanto al tema, entonces la próxima vez que nos comuniquemos podríamos echarle un ojo también a esto, cual nutricionista, a ver qué tenemos que ver a la hora de darle qué alimento a un animal, ¿no? Exactamente, porque lamentablemente esto ha ocurrido, que muchas veces y acá creo que es un poco la culpa, un mea culpa hacemos la profesión, nosotros debemos, por quien conoce de alimentación y que va a atender una mascota, que nuestra postura está entre ustedes y las fábricas, debería ser. Es decir, yo tengo que opinar de lo que estoy vendiendo y lo que me están ofreciendo a mí y aclararles a ustedes a nivel docencia para que ustedes sepan qué están comprando y lo que están pagando. Claro. Porque si no, muchas veces, es como te digo, caes en el engaño y en muchos aspectos la gente hasta se ve cautiva de determinadas opiniones que no tienen validez. A veces vos escuchás que vienen y te dicen, mirá, mi veterinario dijo, me recomendó tal y cual marca. Y le digo, tu veterinario te recomienda esa como cualquiera otra de estas. Y si esta fuese de inferior precio, deberías saberlo. Claro. En el sentido de que yo debo informarte para que si vos mañana estás en un lugar y no conseguís lo que te aconsejaron, uno tiene que ser abierto y decir, no, mirá, tenés este. Yo te puedo decir cuál me conviene a mí vender. Claro. Pero vos tenés que saber que existen opciones mucho más económicas y que cubren el mismo aspecto. No solo, estaba pensando, no solo para los animales, nosotros también como adultos caemos en trampas así, con cosas que compramos y a veces nos comemos la curva de decir, bueno, me parece que esto no está hecho así o me está vendiendo el marketing nada más, ¿no? Sí. Pasa en todos lados. Sí, inclusive te comento algo, esto es, digamos, interesante para que la gente lo sepa porque yo no hago más que comentarlo. Nosotros durante muchos años, o sea, la reglamentación por la cual vos vendés un producto alimenticio de todo orden, tanto a nivel humano como animal, está regido por un código. Ese código es el Código Alimentario Nacional. Es el que reglamenta cómo tenés que vender y qué tenés que vender. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto vale porque el concepto y la opinión mejor dicho, el dato que te voy a dar es importante para la población. Suele ocurrir lo siguiente. Nosotros a partir de un convenio que se hizo en el año, no me acuerdo, en el 90 y pico, con respecto a las consideraciones, se equiparó nuestro Código Alimentario Nacional con el Mercosur. Y lamentablemente, que teníamos un código muy ejemplar respecto a las exigencias del alimento, bajamos mucho, digamos, en la consideración de la calidad de lo que uno se ofrece. Y eso en general trajo un perjuicio, que por suerte acá no es grave, que es respecto a la venta de alimento, respecto al alimento suelto, a la manipulación del alimento, que eso trae aparejado lo que se llaman enfermedades transmisibles por los alimentos. Y quienes lo sufren mayormente son las criaturas, los chicos. Ustedes fíjense que hay una enfermedad bastante frecuente, que no me voy a meter, sino simplemente la nombro, que es la nefritis provocada por colibacilosis, ¿no es cierto?, por Escherichia coli, sí. El síndrome urémico hemolítico. Bueno, eso ha aumentado sustancialmente en nuestro país. Hay un montón de criaturas que la han sufrido y que la siguen sufriendo, y muchas veces es por la ingesta de alimentos que están mal procesados, mal elaborados, se venden sueltos, sin tener ni siquiera una etiqueta de saber quién los fabricó, qué vencimiento tienen,
Es decir, está muy de moda todo eso y hay que tener mucho cuidado con ese aspecto porque, te vuelvo a repetir, hay países que tienen tasas muy altas de mortalidad, particularmente en niños, por ese tema. Particularmente hay uno, México. México es uno de los países que mayor mortalidad infantil tiene por enfermedades transmisibles a través de los alimentos mal tratados. Claro. Entonces, esto viene un poco a colación a cómo hay que trabajar respecto a ese aspecto y cabe también para el tema de las mascotas, ¿no? Quizás, ya te digo, eso más adelante lo podemos desarrollar con más tiempo, si les interesa, y lo charlamos. Por supuesto, súper interesante de ver cómo es el tema de los alimentos, hay que comprar para los animales y ver en qué hay que fijarse, ¿no? Porque, claro, yo también compro, como consumidor, voy tratando de ver por marca, pero es cierto que nunca me detuve a pensar qué era lo que tenía, ¿no? Como para ver, bueno, cuáles son los puntos clave donde yo tengo que prestar atención y cómo está hecho por detrás. Doctor, para no robarle más tiempo, me hacen acá una pregunta. ¿Cuándo un animal, o gato, no sé si es lo mismo para gato o perro, vamos a establecer estas dos que son las más comunes, se considera viejo? O sea, o entrado en años. Sí, en principio te aclaro algo. Nosotros manejamos, es decir, existe folclóricamente una comparación que un año de perro es 7 años. No es real. No es estimativa. Pero en realidad nosotros manejamos años, el caso de gatos, el caso de perros. Ah, tienen dos tablas, entre comillas. Claro, bien. Inclusive son variables. ¿Por qué? Estadísticamente, los animales de mayor tamaño, llámese, si bien están clasificados en grandes y gigantes, grandaneses, ovejeros, alemanes, es decir, los perros más grandes viven menos años. Los promedios andan en 12, 14, hay de 15, pero las razas pequeñas, por ejemplo, viven a veces más. Claro. Tienen, digamos que acompañan más el envejecimiento con menos problemas. Las razas pequeñas pueden vivir 16, 17 y aún 18 años. Por lo tanto, un animal se considera, digamos, adulto o viejo en una raza grande, estimativo, te voy a repetir, qué sé yo, a partir de los 10 años, 10, 11 años, empiezan con determinados problemas. Y los perritos más pequeños, por ahí 12, 13 años, andan un poco ahí. Bien. Eso es lo estimativo. Y sin embargo, en el caso del gato, el gato, que es un animal no doméstico, que todavía no completó el término de la domesticación, pueden vivir hasta 20 y 20 más también. Yo he tenido pacientes corroborado, de 25 años. Oh, tremendo. El gato vive más, habitualmente, salvo que tenga alguna enfermedad, ¿no es cierto?, previa. O sea que sí, el gato podría llegar a considerarse ya adulto mayor en nuestra mayoría de edad, más o menos, 17, 18 años, a partir de ahí empieza a ser... En general sí, en general ya te digo, el gato, y llevan muy bien la vejez. Vos ves gatos, o sea, se ve habitualmente en buen estado, con 16, 15 años, bien. Que si bien tienen desgastes orgánicos de determinadas, plausibles con la edad que tienen, pero viven bien. Doctor, nos queda un montón de temas para ir charlando, así que como siempre, agradecerle. Y bueno, ¿dónde lo encontramos? Cómo no, como siempre, acá en la esquina de Constitución, esquina Totoras, es la esquina donde hace ya casi 20 años que estoy, habitualmente en horario comercial, estamos acá para atender. ¿Y cómo se lleva con las redes sociales? ¿Bien? ¿Tiene? Mirá, honestamente, mi hijo maneja más las redes sociales. Yo solamente tengo WhatsApp. Está bien. Escucho muchas veces las opiniones, que me las comentan, pero no acostumbro a tener redes sociales. No llegó su faceta de influencer todavía. Pero bueno, de acá vamos a hacer un esfuerzo para el doctor Fronza, va a salir en algún TikTok o en algo así. ¿Cómo no? Inclusive siempre les abro el panorama para dejarle temas complicados. Claro, sí. Así que vamos a seguir tratándolo. Doctor, un verdadero placer como siempre. Un abrazo enorme.
Igualmente para ustedes y que tengan buen día. Buen día. Estábamos en comunicación con el doctor veterinario Claudio Fronza a propósito de hoy, la edad de los animales y ver cómo llevarlo. Bueno, ya sabemos entonces, gatos viven un poquito más, perros grandes un poquito menos, perros chiquitos están ahí, en el intermedio. Deja de exagerar, si en verdad no es para tanto. De lunes a viernes hasta las 13.